Crónicas del Dragón 2. Harry Potter, el susurrador de dragones. Capítulo 25, ¿de qué lado estamos? 12:10 p.m. martes, 23 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. La llegada de Ramarant al centro del recinto causó mucho menos revuelo entre los cuidadores de dragones que antes. El hecho de que un humano montara el dragón, uno de los dos únicos que lo habían hecho, también se estaba volviendo más común. Al fin y al cabo, se trataba de Harry Potter, e incluso después del poco tiempo que llevaba con ellos, por no hablar de lo que habían visto en la primera prueba del torneo de los Tres Magos, lo que podía hacer, por impensable que fuera, se estaba convirtiendo en la norma. Así, su deslizamiento por el costado del gran colacuerno húngaro y su caminar hacia la logía, con una expresión dura y determinada en su rostro, simplemente provocó ondas y saludos de los pocos que lo vieron. «Harry», gritó Charlie al verlo entrar por la puerta. «Has vuelto. Únete a nosotros, muchacho», llamó a Alexander. Saber dónde había estado y por qué debía de ser algo bastante común, pues no fue el único que se dirigió directo a la mesa. Rápidamente le sirvieron un plato de estofado al sentarse, y le dio las gracias a Sirius. Automáticamente, cogió la cuchara, pero la volvió a dejar enseguida. Puede que hubieran pasado horas desde la última vez que comió, pero en ese momento no tenía ni la más mínima hambre. «¿Cuál es la palabra?», preguntó Alexander. En lugar de una respuesta, Harry se volvió hacia Charlie. «¿Aún tienes la carta de la mujer que te ofreció el puesto de jefe entrenador de dragones en Inglaterra?», preguntó. «Sí, lo tengo», respondió, con tono confundido. «Lo guardé para enseñárselo al jefe». «¿Podrías traerlo?», preguntó Harry. Charlie lo miró con curiosidad antes de saltar y salir corriendo de la habitación. «¿Harry?», preguntó Alexander. «¿Podemos esperar a que Charlie vuelva, por favor?», preguntó Harry. «Quiero comprobar algo, ver si lo que pienso es correcto antes de contarte toda la historia». «Muy bien», Alexander frunció el ceño, y Harry supo que no esperaría ni un minuto más para descubrir por qué un extraño dragón había aparecido en su reserva. La espera fue tensa, con casi una docena de cuidadores de dragones moviéndose inquietos en los bancos y mesas que rodeaban la suya. Incluso Sirius y Remus parecían concentrados. Nadie habló y, a pesar suyo y más por estar haciendo algo que por cualquier otra cosa, Harry se encontró hundiendo su estofado. El plato estaba casi vacío cuando Charlie regresó corriendo. «Lo tengo», gritó. Rápidamente, Harry se lo quitó antes de siquiera sentarse, lo desdobló y comenzó a leer rápidamente. Al instante, las frases le llamaron la atención. El verde Welsh común y el negro híbrido, el comité fue ascendido a subdepartamento, una isla dentro de las Islas Shetland, reserva de dragones de Gran Bretaña. Prevemos localizar y trasladar todos los dragones de Gran Bretaña a la reserva, maldición. Maldijo. Sus temores habían sido ciertos. «¿Harry?», preguntó Alexander cuando levantó la vista. Tras respirar profundamente, Harry se recompuso y dejó caer la carta en el centro de la mesa. «Primero, la verde que llegó, se llama Farlis», comenzó. «Fue una de las dragonas que trajeron para el Triwizz el pasado noviembre». «La recuerdo», dijo Charlie. «Como tu nombre salió del cáliz, tuvimos que buscar un dragón más. Solo habíamos traído a los 3. Nos aseguramos de que volviera a casa después, ella y sus huevos». Harry asintió. «Exactamente. Y como estaba en Hogwarts, hablé con ella después de la prueba. Cuando empezó lo que está pasando en Gran Bretaña, vino a buscarme con la esperanza de que pudiera ayudarla a volver a casa». «¿Llegaste a casa?», preguntó Delilah. «Sí», respondió Harry rápidamente. «Aquí está el truco, y si hubiéramos pensado en leer esto mejor», y golpeó la carta en pergamino, «habríamos sabido qué ha estado pasando y habríamos pensado en cómo está afectando a los dragones». «Están creando una nueva reserva», afirmó Alexander, y Harry pudo ver que no necesitaba explicarle nada más. Para todos los demás, sin embargo, continuó. «Lo dice aquí mismo. El Ministerio de Magia británico compró una isla y la protegió para convertirla en una nueva reserva. Una vez hecho esto, empezaron a buscar a todos los verdes galeses comunes y negros híbridos, y comenzaron a transportarlos a la isla. Pero las protecciones no retienen a los dragones dentro. Pueden salir si quieren», señaló Anthony. «Lo sabemos», respondió Charlie, «pero apuesto a que el Mon no lo sabe. O al menos no lo sabía hasta que Farley se levantó y se fue volando con ellos». «¿Qué quieren los dragones, Harry?», preguntó Alexander. Harry suspiró y negó con la cabeza.
Están confundidos y asustados. Los Farlis vinieron aquí como último recurso. ¿Dragones buscando hombres en busca de ayuda? ¿Acaso eso había sucedido antes? No es algo desconocido, respondió Alexander lentamente, pero sí increíblemente raro y siempre solo con dragones que han estado en las reservas durante mucho, mucho tiempo y solo con cuidadores de dragones que han trabajado con ese dragón en particular durante décadas. Eso pensaba, suspiró Harry. Esto es un gran problema. Para los dragones también. Creo que Memzat y los demás también están actuando con cautela. Estarán observando nuestra reacción. ¿Qué es lo que quieren de ti, Harry? Preguntó Remus. Me llaman portavoz de los dragones, dijo. Soy su voz de confianza, alguien que habla por los dragones y para su beneficio. Creo que confiarán en que haré lo correcto y, sea cual sea la apariencia, cumplirán lo que digo. Entonces no hay presión, dijo Sirius con expresión seria, ganándose una palmada en la nuca por parte de Remus. ¿Pero qué puedes hacer, Harry? Preguntó Charlie. No lo sé, respondió Harry. Sí, puedo hablar con dragones, pero ustedes son todos cuidadores de dragones. Llevan años trabajando con dragones y los conocen mejor que nadie. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Los dragones estaban bastante bien en sus propios weirs, dijo Dimitri. Nunca he oído hablar de ningún problema con los dragones salvajes que vivían en Gran Bretaña. No sé si les permitirían volver a su lugar de origen, respondió Charlie. El Ministerio de Magia británico puede ser bastante terco una vez que toma una decisión. Sin mencionar todos esos galeones que acaban de gastar. Comprar una isla y protegerla no es barato, afirmó Sirius. Querrán obtener algún tipo de retorno por esa inversión. ¿Es una mala idea tener una nueva reserva? Preguntó Delilah. En teoría, no, preguntó Alexander. Puede que dependa de quién lo dirija. Le preguntaron a Charlie, quien los rechazó. No sabemos quién será el siguiente en la fila. ¿Hice mal en decir que no? Preguntó Charlie. No, muchacho, hiciste exactamente lo correcto, le dijo Alexander. Aunque seas bueno, ni siquiera tienes la maestría todavía. Intentaron reclutarme el año pasado después de que se supo que podía hablar con dragones, admitió Harry. Hablar con dragones es una cosa. Dirigir una reserva entera es algo muy distinto, le aseguró Alexander. ¿Qué pasa con los dragones de esa isla? Preguntó Antonio. ¿Qué probabilidades hay de que se queden allí? Me imagino que, si decidieran regresar a sus weirs, los británicos simplemente los rastrearían y los transportarían de vuelta. Eso podría fácilmente convertirse en un círculo vicioso que se descontrolaría, sobre todo si los dragones se volvieran violentos. Habría demasiadas pérdidas en ambos lados, asintió Delilah. Una sola muerte, humana o de dragón, sería demasiada. Afirmó Harry con firmeza. Tranquilo, muchacho, todos estamos de acuerdo contigo, dijo Alexander. Lo siento, respondió Harry. Tranquilo. Se apresuró a decir Alexander. Ser apasionado por los dragones no es solo cosa de los oradores. Todos sentimos exactamente lo mismo. Los murmullos a su alrededor le recordaron a Harry que así era. Y no solo aquí en Rumanía. Andy y los demás cuidadores en Australia sentían exactamente lo mismo. Por ahora, si entiendo bien lo que nos has dicho, dijo Alexander, asintiendo a Harry, tenemos un respiro. Lo que necesitamos es averiguar más sobre esta nueva reserva, qué es lo mejor para los dragones que han traído allí y si hay alguna manera de que los dragones, la nueva reserva y el Ministerio británico colaboren. Harry asintió, sin estar seguro exactamente de cómo se suponía que lograrían eso. De repente, Alexander se puso de pie. Bien. Harry, cuando hayas comido, vuelve con los dragones, especialmente con Farlis, y a ver si puedes ganar tiempo para encontrar una solución. Si esto sale mal, podría afectar no solo a esos dragones y a la nueva reserva británica, sino a todos nosotros, incluidos nuestros dragones. Los demás, ya saben cuál es su trabajo. ¿Y tú, jefe? Preguntó Charlie. Alexander cogió el pergamino que contenía la oferta de empleo de Charlie y lo miró con el ceño fruncido. Yo. Tengo que hacer unas llamadas internacionales por la red Flu. Dijo. /0 5, 15 AM miércoles, 24 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. La cama bajo él le resultaba familiar, pero distante, como si debiera conocerla, pero hacía tiempo que no despertaba en ella. Con los ojos, aún firmemente cerrados en el sueño, frunció el ceño, intentando comprender los sentimientos contradictorios.
Pero el misterio persistía y nada en su mente aturdida por el sueño le permitía resolverlo. Finalmente, se dio la vuelta y abrió los ojos. La cama en la que se encontraba estaba contra la pared. Justo enfrente, frente a él, frente al escritorio, bajo la ventana, con la luz del sol matutino filtrándose a través de unas cortinas que no la bloqueaban bien e iluminaban las motas de polvo que, evidentemente, llenaban la habitación, había unos armarios empotrados con puertas correderas. Más familiaridad y frunció el ceño. De repente, un recuerdo floreció. Su habitación. Estaba en su habitación, en la pequeña cabaña que les habían asignado a él, Sirius y Remus en la reserva de dragones rumanos. No es que hubiera tenido mucha oportunidad de estar en esa habitación. Apenas se había instalado antes de su viaje de emergencia a Australia. Pero ya había vuelto y se relajó en casa. Al menos, se relajó hasta que volvieron las conversaciones de ayer. Farlis. Su historia de lo que les estaba sucediendo a ella y a todos los demás dragones ocultos por Gran Bretaña. Alexander. La expresión dura en su rostro cuando Harry volvió a contar la explicación de Farlis sobre por qué había venido. La ansiedad de Harry empezó a aumentar y la cama bajo él ya no se sentía cómoda. Había dragones confundidos, dolidos, aterrorizados. No podía permitirlo. Tenía que hacer algo. Se quitó las mantas y se levantó de la cama. Se vistió rápido, como hacía con sus rutinas matutinas habituales. La fuerza que su nimbus despertó en su mano extendida al invocarla lo hizo detenerse, mirándola fijamente. Luego, cambiando la escoba a la otra mano para sacudirse el aguijón, salió de la cabaña. La base estaba tranquila, vacía, y Harry sabía que era el único despierto en toda la reserva. Bueno, la única persona bípeda despierta. Balanceando la pierna sobre la escoba, se dirigió hacia la cima de la cresta. Se agachó y levantó los pies hacia atrás para crear un perfil más bajo mientras corría entre los árboles, zigzagueando de un lado a otro y de arriba a abajo, esquivando las ramas que amenazaban con derribarlo. Muchos lo intentaron, todos fracasaron. Y entonces estaba arriba, sobre la cresta de la montaña, mirando hacia el cañón. Sus ojos registraron la escena incluso al inclinar la escoba hacia abajo. Había visto a los dragones hacerlo. Caer desde esa altura y desplegar las alas en el instante justo para evitar estrellarse contra la dura roca, y estaba seguro de que podría replicar el vuelo en su escoba. Sus manos se aferraron al eje, entrecerró los ojos por el viento mientras se precipitaba hacia abajo. Cada vez más rápido, el suelo se acercaba cada vez más. Era emocionante, liberador, y se deleitaba con la velocidad y con lo rápido que le latía el corazón. Ahora. Se gritó a sí mismo. Tirando con fuerza de su escoba hacia atrás e incorporándose, con las piernas balanceándose de atrás hacia adelante en un instante, estabilizó su vuelo. Por una fracción de segundo, pensó que lo había calculado mal. Tiró con más fuerza, obligando a la escoba a obedecer, y entonces se niveló, con las puntas de los pies rozando el suelo antes de que la escoba volviera a elevarse. ¡Guau! Gritó con la emoción de la maniobra. Y entonces, de repente, ya no volaba solo. Dragones de todos los tamaños y especies del Weir, incluyendo el verde de Farlis que destacaba a la luz del amanecer, lo rodeaban, volando a su lado, por encima, por debajo y detrás. Se rió de alegría mientras saludaba a cada uno de ellos. Las crías estaban allí, zambulléndose y dando volteretas en el aire, a menudo a menos del largo de una escoba de él, retándolo a volar más fuerte, más rápido y a atraparlas. Harry, siendo el buen tío que era, obedeció, llevando su escoba al límite mientras volaba en círculos, vueltas y espirales de un extremo a otro del gran cañón. Cuando se detuvo y se acercó a un lugar flotante sobre la cueva de Ramarant, respiraba con dificultad, tenía una sonrisa de oreja a oreja y, lo más importante de todo, había eliminado la tensión y la preocupación con las que se había despertado. Sabía que no duraría, que el día comenzaría de verdad en cuanto pusiera un pie en la logía. Con suerte, Alexander tendría alguna noticia o, al menos, ideas sobre qué hacer por los dragones de Gran Bretaña. Suspiró mientras su mente volvía a centrarse en el problema. Lo siento chicos, dijo a las crías que todavía volaban en círculos a su alrededor. Es hora de que regrese y haga algo de trabajo. /0 contra 0, 7:35 am. Miércoles, 24 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Cuando Harry entró en la logía, la encontró completamente llena con todos los cuidadores de dragones de la reserva, así como con los pocos que vivían allí, incluyendo a Sirius y Remus.
No estaba seguro de si era porque era hora de empezar el día o porque todos tenían en la mente el problema que les había caído en las manos, o, mejor dicho, que les había llegado con alas de dragón. Buenos días, cachorro. ¿Tuviste un buen vuelo? Preguntó Sirius. Sí, lo hice, respondió Harry, pasándose una mano por su cabello alborotado por el viento que sabía que estaría 1000 veces más desordenado de lo habitual. Supongo que no revisaste bien a los dragones esta mañana mientras hacías tus acrobacias aéreas, ¿no? Preguntó Charlie, con los ojos entrecerrados al ver a Harry, que estaba sentado cerca de él. Bueno, considerando que todos los dragones del Weir volaron conmigo en algún momento, entonces sí lo hice, respondió. Bien, amigo, dijo Alexander, sentándose frente a Harry. Tus métodos son bastante poco convencionales comparados con lo que estamos acostumbrados, y definitivamente no son algo que podamos replicar, pero es innegable que funcionan. Harry le dio las gracias con un gesto de la cabeza y sintió un ligero calor en las mejillas. Aún no se había acostumbrado a los elogios, aunque cada vez se le daba mejor recibirlos. ¿Cuál es la palabra, jefe? Preguntó Charlie. Alexander tomó un largo sorbo de su café antes de suspirar y reclinarse en su silla. Anoche pasé horas hablando con todos los demás cuidadores de dragones jefes de todas las reservas, dijo, captando instantáneamente la atención de todos en la sala. ¿Y? Preguntó Harry. Primero, Harry, queremos reiterar esto, aunque sabemos que lo sabes. Estás vinculado a las 5 reservas de dragones del mundo que firmaron ese contrato. Pase lo que pase con la nueva reserva británica, no tienen voz ni voto sobre lo que puedes o no hacer ni a dónde vas, declaró Alexander. Lo sé, asintió Harry. Pero los dragones, sí, lo entendemos, respondió Alexander, y si no fuera por los dragones y el vínculo que comparten con ellos, entonces le diríamos a la reserva británica que se fuera al infierno y se las arreglara sola. Pero no vamos a hacer eso, ¿verdad, jefe? Preguntó Charlie, medio afirmado. Sí y no, suspiró Alexander. Lo complicado es que, aunque nos han pedido ayuda, o, más concretamente, le han pedido ayuda a Harry, no fue la reserva ni el ministerio británico. Fueron los propios dragones. Los demás entrenadores principales y yo nos quedamos en círculos intentando encontrar la mejor manera de avanzar. ¿Qué decidiste? Preguntó Harry. Tenemos que intervenir, declaró Alexander con firmeza. Conocemos mejor a los dragones, llevamos años con ellos, por no hablar de Harry, que puede hablar con ellos. Las consecuencias serán terribles si no lo hacemos. Es fácil imaginar que esto derive en una batalla en Gran Bretaña entre magos y dragones, y eso acabará afectándonos a todos. Los dragones de nuestras reservas se enterarán de alguna manera y la poca confianza que hemos forjado con ellos desaparecerá al instante. Por no hablar del estatuto del secreto, afirmó Antonio con gravedad. Si los dragones empiezan a volar por toda Gran Bretaña, la cosa se acabará. Y si los magos empiezan a cazar dragones, estos no se empollarán, les dará demasiado miedo poner huevos o criar a sus crías. Para empezar, no es que haya muchos dragones en el mundo. El dragón catalán y el dragón portugués ya están al borde de la extinción. No queremos que desaparezcan el dragón galés común ni el dragón negro de Hibernia. El recuerdo de Menzat y Damkrum mencionando la especie secreta y oculta de dragones cruzó su mente y se preguntó cuántos dragones quedaban realmente en el mundo. Probablemente más de los que conocían los cuidadores de dragones. Pero esa era una pregunta para otro día. Exactamente, asintió Alexander. Así que, tras una larga conversación, hemos tomado una decisión. Harry, como los dragones acudieron a ti para pedirte ayuda, creemos que no tenemos más opción que enviarte a esta nueva reserva. Familiarízate con ella y con los dragones que hay allí. Averigua si realmente puede ser un lugar donde los dragones estén seguros y bien cuidados. Charlie, irás con él, por supuesto. Evalúalo e infórmanos. Si está en condiciones, o al menos parece que lo estará, entonces todo bien. Te ofreceremos ayuda. Y lo más importante, Harry, averigua si los dragones se adaptarán a su nuevo hogar. ¿Y si no lo hacen? Preguntó Harry. ¿O si la reserva no está a la altura? Añadió Charlie rápidamente. Alexander respiró hondo, recorriendo con la mirada a cada uno de los controladores presentes. Todos asintieron, diciéndole que, decidiera lo que decidiera, lo apoyarían. Si no está a la altura y los dragones no lo aceptan, estamos dispuestos a incorporar a todos los dragones británicos a nuestras reservas. Solo espero que no lleguemos a eso.
No se sabe con certeza cómo reaccionarían los dragones al ser desarraigados de Gran Bretaña. Nuestro trabajo siempre ha sido cuidar de los dragones y mantenerlos a salvo, y eso es lo que vamos a hacer. Capítulo 26, ¿qué estábamos haciendo de nuevo? 9:05 am jueves, 25 de agosto de 1995. 12 Grimmauld Place, Londres, Inglaterra. Cariño. Ya llegamos. Gritó Sirius al entrar por la puerta. Resultó que O'Neill era un elfo doméstico anciano y gruñón que no parecía muy contento con el término cariñoso. El maestro ha regresado, afirmó Creacher, con un tono que implicaba que habría sido feliz si Sirius nunca hubiera regresado en su vida. Espero que hayas mantenido la casa limpia, Creacher, dijo Sirius. Tenemos visitas. Creacher ve, y nuevamente, el elfo doméstico insinuó que Sirius estaba interfiriendo en la casa y el tiempo de Creacher. Pasen, todos, dijo Sirius con la mano a Harry, Remus y Charlie. La vieja casa no es gran cosa, pero nos mantendrá fuera de la vista del ministerio hasta que estemos listos. ¿Estás seguro de que quieres quedarte aquí, Charlie? Preguntó Remus. ¿Podrías volver a casa, a la madriguera? No, gracias, respondió Charlie rápidamente. No tenemos ni idea de cuánto tiempo vamos a estar en Inglaterra, y no creo que pueda con mi madre más de un día o dos. Harry solo había visto a la señora Weasley una vez, y con una vez le bastaba. Intentó abrazarlo y ni siquiera la conocía. Si era así con desconocidos, le daba escalofríos pensar cómo sería con sus propios hijos. Sube al segundo nivel, debería haber algunas habitaciones lo suficientemente limpias para que podamos usarlas, a pesar de la falta de talento de Creacher en esa área, dijo Sirius. Creacher hace lo que su señora le ordena, se defendió el elfo. Tu ama ha muerto, ladró Sirius. Tu trabajo es hacer lo que te ordeno. Sí, maestro, respondió Creacher a regañadientes. ¿Qué plan tenéis para hoy? Preguntó Harry mientras subían las escaleras con dificultad. Nos instalaremos y luego iremos a buscar dónde está esta nueva reserva, a ver si podemos echar un vistazo con nuestros propios ojos antes de dar a conocer nuestra presencia oficialmente, dijo Charlie. El primer piso parecía tan oscuro como la entrada. Las paredes estaban sucias y casi negras por el paso del tiempo. Los suelos de madera no estaban mejor y, si había algún dibujo en las alfombras del pasillo, Harry ya no podía verlo. Las cubiertas de las lámparas de gas estaban deslustradas por el tiempo, y parecían compartir la luz solo a regañadientes con los cuatro. Las habitaciones del segundo piso apenas estaban en uso y Harry arrugó la nariz al ver la primera que revisaron. Las cortinas crujieron solas y una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Sirius la miró, gruñó con disgusto y cerró la puerta de golpe, lanzando un hechizo de impermeabilidad para mantener lo que hubiera dentro de la habitación donde estaba. Al final, lograron encontrar tres que, con un uso juicioso de los encantamientos, eran lo suficientemente útiles como para continuar. Sirius declaró que su antigua habitación era suficiente. Harry recibió el honor de usar la antigua habitación de su hermano menor, que, sorprendentemente para Harry, estaba impecable. Y Remus y Charlie se quedaron con la última, ambos contentos con las camas individuales a ambos lados de la habitación. Ya había un baúl al pie de la enorme cama con dosel, pero Harry decidió apartarlo a un rincón antes de colocar el suyo. En cuanto lo hizo, lo abrió rápidamente y bajó a su taller. Como era de esperar, estaba en perfecto estado. Nada se había movido a pesar de todos los golpes que habría sufrido su baúl en el bolsillo. Hedwig instantáneamente se dejó caer sobre su hombro, con la cabeza girada hacia otro lado. Lo siento, niña, sé que no te gusta viajar en el maletero, pero sabes que odias aún más viajar en traslador, dijo. El hecho de que tomara la percha para búho que le había hecho, junto a su planta paraguas, y regresara a la escalera pareció tranquilizarla. Tras colocar la percha cerca del escritorio, abrió la ventana y dejó que Hedwig saliera a explorar la nueva zona en la que se encontraban. Harry, ¿estás listo? Preguntó Charlie desde la puerta. Tras comprobar que la ventana no se cerraría mientras no estuvieran, asintió, llamó a su escoba, la encogió y salió de la habitación. Tras una breve conversación con Sirius y Remus, decidieron quedarse y asegurarse de que la casa fuera habitable, tanto para limpiar más habitaciones como para tener comida en buen estado. Eso significaba que la investigación inicial la realizarían solo los dos cuidadores de dragones. Islas Shetland, ¿verdad? Preguntó Harry mientras ambos salían de la antigua casa de los negros. Una de las islas, asintió Charlie. ¿Cuántos hay? Preguntó Harry. Unos 100, dijo Charlie frunciendo el ceño.
Entonces, ¿cómo se supone que averiguaremos quién tiene la reserva? Se preguntó Harry. Magia, dijo Charlie con una sonrisa, y Harry puso los ojos en blanco. Bien, agárrate a mi brazo. Primero nos apareceré en Oxmeade antes de dar el segundo salto a las islas, dijo Charlie. Obedientemente, Harry dio un paso adelante y le agarró el brazo. Entonces, con la sensación de estar siendo apretado por un tubo diminuto, desaparecieron del lugar. 0 contra 0, 10:45 am jueves, 25 de agosto de 1995. Lerwick, Islas Shetland, Escocia. Habían llegado a Lerwick, la ciudad principal y puerto de las Shetland, justo a las afueras del pub principal, siendo el único lugar que Charlie conocía. Por suerte, Charlie había previsto la posibilidad de que los vieran aparecerse allí, así que los desilusionó. Aún así, los 3 hombres y los 2 perros que estaban cerca miraron a su alrededor con curiosidad, obviamente intentando encontrar el origen de la grieta. Charlie agarró rápidamente el brazo de Harry y los condujo a ambos por la calle cercana y hacia un callejón desierto donde finalmente pudo disipar el hechizo. No creo que me guste aparecerme, comentó Harry. Prefiero una escoba o un dragón cualquier día. Es peor cuando vas de pasajero, le aseguró Charlie. Solo no es tan malo. Recuérdame que empiece a darte clases cuando pase esta última crisis. ¿Puedo aprender a hacerlo yo solo? Preguntó Harry. Claro. Respondió Charlie. Te emancipaste, ¿recuerdas? Eres un adulto con todos los derechos y privilegios que eso conlleva, incluyendo la posibilidad de obtener una licencia de aparición. ¡Genial! Sonrió Harry. Bien, vamos. Por aquí. Dijo Charlie. Aunque el pueblo en sí no era grande, solo vivían allí alrededor de 7000 personas, aún así, llevó algún tiempo antes de que pudieran encontrar lo que Charlie estaba buscando. Un lugar apartado donde no los molestaran. ¿Dijiste que hay 100 islas? Preguntó Harry, mirando el agua azul oscuro que se extendía desde la orilla donde estaban. Así es, respondió Charlie, sacando su bolso de su espalda y abriéndolo. Entonces, ¿cómo se supone que encontraremos a los dragones? Insistió Harry. Te lo dije. Magia, dijo Charlie con una sonrisa y sacó una pequeña estatua tallada. Harry lo miró con el ceño fruncido. En algunos aspectos, era similar a cualquiera de los que él mismo había tallado. La gran diferencia, sin embargo, residía en el material. Mientras que Harry había usado una colección de maderas diferentes, este dragón había sido tallado en una piedra negra azabache con vetas de mármol blanco. ¿Qué es eso? Preguntó Harry con curiosidad. Esta, mi querido Harry, es la razón por la que me aseguré de que Sirius y Remus no nos acompañaran hoy, respondió Charlie. Es un secreto profesional, conocido solo por los cuidadores de dragones, y solo existen 5 en el mundo. ¿5? Preguntó Harry mientras algo encajaba en su mente. ¿Igual que hay 5 reservas de dragones? Exactamente igual, sonrió Charlie. Este pertenece al santuario de dragones rumano. Eres uno de nosotros y te estás entrenando para ser cuidador de dragones, así que Alexander te dio el visto bueno para que lo supieras. ¡Genial! Exclamó Harry. Luego, ¿qué hace? Como sabes, las barreras que rodean las reservas no sirven para nada para mantener a los dragones dentro. Son solo un adorno para los magos del resto del mundo, empezó Charlie. A veces, como sabes, un dragón se escapa y se aleja. Cuando eso sucede, necesitamos una forma de rastrearlo. Esta pequeña belleza hace precisamente eso. Harry asintió, aunque no tenía ni idea de cómo la pequeña estatua del dragón podía hacer lo que Charlie decía. Observó cómo colocaba la estatua en el suelo y sacaba su varita y su escoba encogida. Mejor saca también tu escoba, Harry, aconsejó Charlie. Desencórrala y luego desilusionate, y prepárate. Harry obedeció, aunque no tenía ni idea de para qué debía prepararse. Observó cómo Charlie se daba golpecitos en la cabeza y el cuerpo, de pies a cabeza, desapareciendo de la vista. ¿Cómo sabré dónde estás? Preguntó Harry. No puedo verte. No hace falta, respondió Charlie. Solo observa al dragón y síguelo. Harry hizo lo que le indicaron y se quedó mirando al pequeño dragón blanco y negro tallado que estaba sentado en el suelo. Invenies draconis. Entonó Charlie. Al instante, el pequeño dragón pareció soltarse. Estiró primero un ala y luego la otra. Después, sacudió la cabeza, el cuello y la cola. Finalmente, levantó su diminuto hocico como si olfateara el aire. Y entonces se elevó, batiendo sus diminutas alas mientras se elevaba 3 o 6 metros en el aire.
Sus diminutos ojos giraron verdes y despegó, volando más rápido de lo que Harry habría imaginado. Rápidamente, se subió a su Nimbus y arrancó, corriendo tras el pequeño dragón. La estatua era casi imposible de ver, incluso a la luz del día, pero eso no detuvo a Harry. La fijó en ella y la persiguió. Al principio, pareció tambalearse un poco, como si estuviera comprobando la dirección, pero luego se fijó en un rumbo noroeste y Harry se relajó en el vuelo. No había forma de saber exactamente qué tan lejos tendrían que volar. Lo único que sabía era que, fuera cual fuese la magia imbuida en la diminuta estatua voladora, parecía estar cumpliendo su función. 0 contra 0, 11:55 am jueves, 25 de agosto de 1995. Sandnes, Islas Shetland, Escocia. El diminuto dragón volador blanco y negro que desapareció de repente sobresaltó a Harry y gritó en estado de shock. «Está bien», gritó Charlie, aún invisible. «Acabo de atrapar a nuestro pequeño amigo. Aterriza ahí abajo, en el promontorio». Harry agarró mejor su escoba y se inclinó hacia adelante, preparándose rápidamente para aterrizar. El sonido apagado de algo raspando las rocas fue suficiente para hacerle adivinar dónde había aterrizado también Charlie. «No hay nadie alrededor, podríamos disipar el hechizo», dijo Charlie, incluso cuando su cuerpo comenzó a reaparecer. Dándose un golpecito en la cabeza, Harry volvió a sentir esa inquietante sensación, como si un huevo le corriera por la cabeza y el cuerpo. Al ver el asentimiento de Charlie, supo que había acertado. «¿Por qué nos detuvimos?», preguntó Harry. «Porque sabemos a dónde vamos», respondió Charlie. «Papá Stour. Es la única isla por allá». «¿Lo sabes con seguridad?», preguntó Harry. Charlie simplemente sonrió mientras sostenía lo que Harry reconoció como un mapa. Sin duda. Harry observó cómo Charlie golpeaba al pequeño dragón, convirtiéndolo una vez más en nada más que una simple estatua y luego lo guardó cuidadosamente en su bolso. ¿Sabemos algo sobre qué era? ¿Papá Pitufo?, preguntó Harry. Papá Stour, corrigió Charlie mientras sacaba una guía. Veamos. Está entre las 10 islas más grandes del archipiélago y tiene una población de unos 20 habitantes. ¿Vive gente allí?, preguntó Harry, mirando la mancha en el horizonte, a través del mar. Sospecho que sí, respondió Charlie. Apuesto a que el ministerio les pagó para que se fueran o los convenció. Eso no suena bien, frunció el ceño Harry. No lo es, pero no podemos hacer nada al respecto, respondió Charlie. Por lo que veo en este mapa, no es una isla de mal tamaño. Sin duda, una isla ideal para una reserva. ¿Vamos a echar un vistazo más de cerca? Me gusta cómo suena eso, dijo Harry, ya montado en su escoba. Juntos, los dos recorrieron a toda velocidad el tramo de 1,5 kilómetros de mar abierto. Bajo ellos, las olas subían y bajaban. El agua era de un azul intenso a pesar de la luz del sol. Harry estaba concentrado en llegar, en encontrar a los dragones y ver si estaban bien, pero cuanto más se acercaba, más se le llenaba el pecho de resentimiento. Solo estaban él y Charlie. Pero eso no le parecía bien. Los dos registrando toda la zona. No creía que fueran suficientes. Tal vez si hubiera más. Se preguntó. Sí, eso sonaba bien. Sirius. El nombre le vino a la mente a Harry y asintió. Sí. Sirius. Y Remus. Pensó que él y Charlie deberían ir a buscarlos para que los ayudaran. ¿Pero eran 4 realmente suficientes? Harry se lo preguntó. No parecía suficiente. Harry había empezado a preguntarse qué hacían en Inglaterra, solo ellos 4. Sabía que buscaban dragones. Una búsqueda que, en su opinión, merecía más que solo 4 personas. Necesitaban más, decidió. Sabía que había más en Rumanía. Eso tenía mucho más sentido para Harry. Asintió para sí mismo. Deberían regresar a Rumanía y conseguir más gente antes de empezar la búsqueda. Con la decisión tomada, Harry giró su escoba y voló de regreso por donde había venido. Al mirar al otro lado, se alegró de ver que Charlie volaba a su lado. «Qué listo ese Charlie», pensó Harry. Obviamente había llegado a la misma conclusión. Pero entonces vio que Charlie empezaba a negar con la cabeza. Lo hizo de nuevo, esta vez con mucha más fuerza. Harry entrecerró los ojos y se preguntó si Charlie tenía algún problema. A Harry le empezó a doler la cabeza y gimió. «Aterriza de nuevo en el promontorio», gritó Charlie. La idea le pareció lógica a Harry y aceleró su Nimbus para llegar antes. En cuanto sus pies tocaron tierra, el martilleo en su cabeza cesó, como si alguien hubiera accionado un interruptor.
en nombre de Merlín, ¿qué fue eso? Preguntó Harry. Un hechizo repelente de magos, dijo Charlie con una mueca. Y es muy potente. Obviamente, reconociendo la inclinación de cabeza de Harry como una solicitud de más información, continuó. Es como un hechizo repelente de mugles, diseñado para evitar que ciertas personas, en este caso magos, se acerquen demasiado. Normalmente, te hechizan para que pienses en otra cosa, en cualquier cosa, con tal de que te des la vuelta y te vayas. Bueno, cumplió su función, admitió Harry. Pero eso significa que no podemos acercarnos a Papa Stour. No, al menos no de esa manera, Charlie frunció el ceño. ¿Qué otra manera hay? Preguntó Harry. La forma oficial, dijo Charlie haciendo una mueca. /0 contra 0, 12:20 p.m. jueves, 25 de agosto de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Jefe. Alexander levantó la vista del pergamino con el que estaba luchando, indeciso entre querer estrangular a Pavel, uno de los jóvenes cuidadores de dragones, por interrumpir su hilo de pensamiento o animarlo por darle una excusa para tomar un descanso de esa odiosa tarea. No por primera ni centésima vez, se preguntó cómo, en nombre de las caídas bolas de Merlín, le había tocado la pajita más corta para escribir la carta formal de las reservas de dragones del mundo combinadas al Ministerio de Magia británico, ofreciendo su apoyo y experiencia en la formación de la nueva reserva de dragones. Por supuesto, sabía la respuesta. Harry Potter. El maldito verde había ido a su reserva buscando al muchacho. El chico que podía hablar con dragones. Y la única persona en el mundo a quien los dragones probablemente escucharían. El hecho de que el joven Harry fuera asignado principalmente a la reserva rumana significaba que, por defecto, el propio Alexander tenía el dudoso honor de escribir la maldita carta. ¿Qué pasa, Pavel? Preguntó dejando la pluma a un lado. Jefe, ¿se suponía que solo esa común verde galesa iba a volar sola de regreso a Gran Bretaña? Preguntó Pavel. ¿Farlis? Sí. ¿Por qué? Preguntó Alexander con recelo. Bueno, se fue hace unos minutos. Solo que no estaba sola, respondió Pavel, y Alexander pudo ver lo estresado que estaba el chico. Alexander suspiró, cerró los ojos y contó hasta 10. Como eso no ayudó, abrió los ojos y formuló la pregunta cuya respuesta creía no querer saber. ¿Quién más fue? 3 de nuestros dragones, respondió Pavel. Un colacuerno, un barrigón y un ridgeback. Una vez más, Alexander cerró los ojos. Adivina, Ramaranth, Growlet y griega. Se quedó en blanco. ¿Quién era el tercero? Ese joven ridgeback que Charlie trajo de Inglaterra hace unos años, respondió Pavel. Creo que se llamaba Norberta. ¿Qué hacemos, jefe? ¿Ir tras ellos? ¿Y cómo propones exactamente que los traigamos de vuelta? Preguntó Alexander retóricamente. No. Sabemos a dónde van. Esos dragones son responsabilidad de Potter. Que los traiga de vuelta. ¿Quieres que le envíe un mensaje a Harry? Preguntó Pavel. Alexander sonrió. No. El chico suele prosperar con lo inesperado. Que lo descubra cuando lleguen. Y ahora, vete, seguro que esta mañana te toca preparar pociones. Sí, jefe, respondió Pavel antes de desaparecer rápidamente. Refunfuñando, Alexander recogió la pluma. Estaba satisfecho con su decisión. Si tenía que escribir la maldita carta, Potter también se merecía algo inesperado y desagradable. Capítulo 27, Abriendo puertas. 2:20 p.m. Jueves, 25 de agosto de 1995. 12 Grimmauld Place, Londres, Inglaterra. ¡No! Eso no funcionará. ¡No! Eso no funcionará. Harry se miró a sí mismo ante la declaración de Sirius y frunció el ceño. No veía qué le pasaba. Y entonces se comparó con su padrino. Estaban a punto de ir al Ministerio de Magia. Él lo sabía. Sirius le había dicho que se vistiera apropiadamente. Y Harry lo hizo. Se puso unos vaqueros y una camiseta limpia, e incluso se arregló el pelo lo mejor que pudo. Como una idea de último momento, considerando que iban al corazón del mundo mágico británico, incluso se puso la túnica verde botella que había usado en Hogwarts sobre el uniforme escolar. En contraste, Sirius iba vestido como si fuera un baile de la alta sociedad. Al menos, eso le pareció a Harry. Su túnica exterior era de un azul intenso que parecía casi negro, con ribetes plateados.
En el pecho, lucía el escudo de la más antigua y noble casa de los Black, a juego con el anillo de su casa, algo que llevaba puesto ese día, pero que normalmente nunca se ponía. Bajo la túnica, lucía un impecable traje de 3 piezas negro azabache, cortado a medida, que contrastaba con los eslabones de un reloj de bolsillo plateado que le cruzaba la cintura y la corbata azul intenso a juego con la túnica. ¿Qué tiene de malo lo que llevo puesto?, preguntó Harry. Solo vamos a preguntar sobre los dragones y la nueva reserva. Tienes mucho que aprender y probablemente sea culpa mía no haber empezado a enseñarte esto todavía, suspiró Sirius. Con esta gente, la impresión lo es todo. Tu aspecto es casi tan importante como quién eres, sobre todo a la hora de abrir puertas. Y hoy tenemos que entrar sin problemas. No queremos que nos den largas. Cuanto más tiempo perdamos, más posibilidades hay de que los dragones se vuelvan rebeldes. Pero, soy Harry Potter, balbució, sonrojándose intensamente. Sí, el niño que vivió, asintió Sirius. Y, aunque eso podría bastar para abrir puertas, necesitamos asegurarnos. ¿Sabes que odio ese nombre?, se quejó Harry. Pero no me refería a eso. ¿Ah?, preguntó Sirius a la ligera. Soy el portavoz de los dragones, comenzó. Lo cual, aunque impresionante, no significará nada para esta gente, dijo Sirius con un gesto. No es lo que quise decir, respondió, negando con la cabeza. Quise decir que puedo hablar con los dragones. Ellos lo saben. Esta Matilda Grimgleauk incluso me invitó a una reunión una vez para que trabajara para ella, incluso antes de que crearan esta reserva. ¿No será suficiente para entrar? Quizás sí, quizás no, admitió Sirius. Eso no significa que no podamos manipular las cosas. Tienes que arreglarte. Ponte tus mejores ropas y túnicas. Actúa como corresponde, haz que se detengan a mirarte y que se fijen en ti y en lo que tienes que decir. Harry arrugó la nariz, disgustado con la idea. No digo que tengas que ser un Dumbledore, ese hombre puede ser lo suficientemente extravagante para 10 magos, con las túnicas excesivamente brillantes y relucientes que tiende a preferir, y nadie puede negar que atrae la atención y hace que todos lo miren y lo escuchen, pero no tiene estilo, continuó Sirius. Sirius tiene razón, cachorro, dijo Remus mientras bajaba las escaleras. Vestirse bien y causar buena impresión es un primer paso fácil para abrir puertas. Luego, una vez dentro, puedes jugar la carta de poder hablar con dragones. Sin mencionar que sabemos dónde está uno de sus dragones, algo que ellos probablemente no sepan, añadió Charlie. Harry observó a los otros 2 hombres. Aunque ninguno estaba tan bien vestido ni era tan extravagante como Sirius, ambos estaban elegantemente vestidos y querían impresionar. Bien, refunfuñó finalmente. Voy a cambiarme. La verdad es que no tengo mucha ropa bonita que ponerme. Hay algo que debemos corregir mientras estamos aquí, gritó Sirius, haciéndole hacer una mueca ante la idea. 0 contra 0, 2:45 p.m. jueves, 25 de agosto de 1995. Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Por mucho que Harry odiara admitirlo, Sirius tenía razón. En cuanto salieron de la Red Floo, algo que Harry logró con apenas un pequeño tropiezo, la gente los notó. Muchos les hicieron una leve reverencia con la cabeza, otros se apartaron con destreza. Al principio, estuvo seguro de que era simplemente por su aspecto, no porque los reconocieran. Al principio. Y entonces empezaron los señalamientos y susurros tras las manos. Su cicatriz rojiza. Había olvidado lo que aquella maldita cosa les hacía a la gente en la mágica Britania. Peor aún era el hecho de que el famoso rayo ya no era el mismo que cuando abandonó Britania. El rayo estaba ahora perfectamente atravesado por una larga y vibrante marca de color azul púrpura, la marca de los dragones, la que Menzad le había dado y la que lo marcaba para que todos los dragones lo conocieran y respetaran. Por supuesto, estos magos y brujas no tenían ni idea de su significado. Solo veían el famoso rayo del niño que vivió, aunque estuviera desfigurado. «¿Varitas, por favor?», preguntó el guardia que al principio parecía aburrido y luego al borde de su asiento ante su aproximación. Una a una, tomó cada varita, agitó la suya sobre ellas, sacó un pequeño trozo de papel que registraba la composición de sus varitas y se lo devolvió. Harry no estaba del todo seguro de cómo lo logró, sobre todo porque sus ojos no se apartaron ni una sola vez de la cicatriz de Harry. «Bien, los ascensores están por allá», dijo Sirius, señalando dicha dirección con un dedo índice. «¿Estás seguro de que vestirte así valió la pena?», le susurró Harry a su padrino mientras otro mago se escabullía para apartarse,
con la mirada fija en la frente de Harry. Ah, quizá no, respondió Sirius. Había olvidado lo importante que eres por aquí. Harry le soltó un bufido, apenas logrando contener sus gruñidos. Ser famoso entre dragones era una cosa. Esto era otra muy distinta. Correcto. El Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, que es donde sospecho que se encuentra el Subdepartamento de Regulación y Monitoreo de los Dragones de Gran Bretaña, está en el nivel 4, dijo Remus, agarrando la manija y tirando de ella. El ascensor no se movió como Harry esperaba. En lugar de subir o bajar, voló de lado. Apenas pudo levantarse, agarrar una de las correas colgantes y aferrarse con todas sus fuerzas. Tan repentinamente como arrancó, el ascensor se detuvo, y Harry casi cayó al suelo. Antes de que pudiera hacer más que recuperar el equilibrio, se desplomó y se vio obligado a sujetarse con más fuerza. Finalmente, se detuvo con un tintineo y las puertas se abrieron. Harry salió disparado antes de volver a mirar las puertas doradas de la jaula, que ya se estaban cerrando. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó. Ah, el transporte mágico. Lo odies o lo ames, es todo lo que tenemos, canturreó Sirius. Lo odio. Definitivamente lo odio, murmuró Harry, provocando la risa de los otros tres. Juntos, los cuatro recorrieron el pasillo buscando la puerta que buscaban. Había pequeños letreros de latón en cada uno que indicaban a qué subdepartamento pertenecía cada uno. Enlace con goblins. Elfos domésticos. Centauros, ese parecía polvoriento y tenía telarañas en la esquina de la puerta, lo que indicaba que no se había abierto en mucho tiempo. Enanos. Tritón, otro que parecía decididamente sin usar. Y finalmente, casi al final, encontraron lo que estaban buscando. Charlie se acercó de inmediato, miró la placa de bronce, tocó 2 veces y abrió la puerta antes de que lo reconocieran. La recepcionista levantó la vista, visiblemente sorprendida por su entrada. Harry vio que sus ojos se posaban en cada uno de ellos, uno por uno, antes de volver a Harry y luego alzar la vista. Suspiró y se mordió la lengua. Buenas tardes, señorita, comenzó Charlie. Spencer, respondió ella. Señorita Spencer, asintió Charlie. Esperábamos ver a Madame Grimleauc. La chica que Harry juzgó que llevaba solo 1 año o 2 fuera de Hogwarts, se sentó un poco más derecha y obviamente recurrió a su entrenamiento. ¿Tienes una cita?, preguntó. Lamentablemente, no, respondió Charlie antes de agregar rápidamente. Sé que deberíamos haber hecho uno, pero desafortunadamente, no sabíamos que necesitábamos ver a Madame Grimleauc hasta que estuvimos aquí. Ya veo, frunció el ceño. No sé si Madame Grimleauc podrá atenderlo con tan poca antelación. ¿Podría concertar una cita para mañana, por favor? Ella cogió una pluma y los miró expectante. Disculpa a mi colega, querida, dijo Sirius con suavidad, acercándose para sonreírle mientras se apoyaba en el mostrador. Tiene unos modales pésimos. Quizás nos ayude a presentarnos. La forma en que sus ojos se posaron en su frente le indicó a Harry que no necesitaba que lo presentaran. Sin embargo, Sirius cumplió con los trámites. Mi nombre es Lord Sirius Black. Él es el cuidador de dragones Charles Weasley, de la Reserva de Dragones Rumana. Mi ahijado, Lord Harry Potter. Y Remus Lupin, maestro en defensa contra las artes oscuras y criaturas oscuras. Harry apenas pudo evitar poner los ojos en blanco. Estaba seguro de que Sirius exageraba demasiado, sobre todo al añadir el título de Lord para el propio Harry. Si bien, sí, técnicamente tenía el anillo especial que lo declaraba señor de la más antigua y noble casa Potter, sin mencionar la otra, toda la casa estaba compuesta por él. Y no era como si hubiera pisado alguna vez el Wizengamot, aunque Quirus Greengas sí lo representaba en ese aspecto. Si los ojos de la señorita Spencer habían estado enormes antes al ver su cicatriz, el nombre de Charlie hizo que sus ojos casi se le salieran de las órbitas. ¿Podrías esperar aquí un minuto?, chilló, antes de correr por el pasillo detrás de ella, golpeando la puerta del fondo con un golpe seco mientras los miraba antes de entrar apresuradamente. Apenas un minuto después, ella estaba de regreso, esta vez acompañada por una mujer de mediana edad que caminaba con determinación hacia ellos. Señor Weasley, señor Potter, dijo Madame Grimleauc, centrándose en el cabello rojo de Charlie y la cicatriz de Harry, es realmente un gran honor conocerlos finalmente a ambos. Después de estrecharles la mano con entusiasmo a ambos, se volvió hacia sus compañeros. Lord Black, señor Lupin, es un placer conocerlos, dijo, en un saludo más natural para los dos hombres. Yo también estoy contento de conocerte, respondió Sirius.
¿Qué te trae por mi oficina? Preguntó, mirando a Charlie y a Harry. ¿Será por casualidad la carta que te envié? Quizás podríamos hablar en un lugar más privado, sugirió Remus, y Harry notó que la señorita Spencer se quedaba pendiente de cada palabra. Claro, claro, dijo. Por favor, acompáñenme a mi oficina. Ante su gesto, rodearon el mostrador y la siguieron hasta su oficina. Era una habitación pequeña y estrecha con un escritorio y un par de sillas que ocupaban la mayor parte del espacio. Las paredes, al igual que las del despacho de Alexander, estaban cubiertas de material relacionado con dragones. Había un enorme mapa de Gran Bretaña con puntos vibrantes. Un mapa aún más grande de una isla que Harry reconoció como Papa Stour. Y docenas de fotos mágicas de dragones, tanto dragones verdes galeses comunes como dragones negros de Hibernia. Contra la pared del fondo, bajo la ventana, claramente mágica, teniendo en cuenta que mostraba una escena costera cuando se encontraban en las profundidades del corazón de Londres, había una pequeña mesa con lo que parecían restos de caparazones de dragón. Mientras Harry y Charlie ocupaban los dos asientos ofrecidos, Remus sacó su varita y conjuró un par de taburetes altos para él y Sirius. Madame Grimleauck esperó a que todos estuvieran sentados antes de sentarse detrás de su escritorio. ¿Qué te ha traído aquí hoy? Preguntó ella con esperanza. Creo que, antes de entrar en eso, dijo Charlie lentamente, quizás sería mejor ocuparnos del erumpente en la habitación. Ella asintió con cuidado y esperó que él continuara. Recibí su carta y su generosa oferta para convertirme en el jefe entrenador de dragones de su nueva reserva, dijo. Quiero agradecerle por ello. Fue un gran honor, pero debo declinar con pesar. Ya veo, respondió con decepción. ¿Puedo preguntar por qué? Como sabes, aún no he alcanzado mi maestría con las bestias, y aunque estoy cerca de lograrlo, sé que aún tengo mucho que aprender. Aceptar este puesto me privaría de muchos conocimientos valiosos que necesitaré, respondió. Lo entiendo, respondió ella, asintiendo lentamente. Si no fue para aceptar mi oferta, ¿por qué viniste? ¿Eres consciente de que te falta un dragón? Preguntó con cautela. Ella lo miró fijamente y Harry imaginó su mente llena de preguntas. Uno de los gansos verdes galeses que trajimos a la reserva logró escapar. ¿Pero cómo lo supiste? Preguntó finalmente. Porque apareció en Rumanía, sonrió Charlie. ¿Qué? Gritó, casi levantándose del asiento. ¿Cómo? ¿Por qué? Se llama Farlis, dijo Harry con dulzura. Y vino a buscarme. La mirada de Madame Grimleauck se dirigió hacia él y Harry se preguntó cuánto tiempo podría pasar una persona sin parpadear. No lo entiendo, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza y dejándose caer en su silla. Señora Grimleauck, dijo Harry, ¿sabe que puedo hablar con los dragones? Su asentimiento fue puntuado por un bufido de Sirius que Harry decidió ignorar. Todo el mundo mágico sabe que puedes hacer eso, se rió entre dientes. Bueno, el día que descubrí que podía hacer eso, Ramaran no era el único dragón allí, dijo. ¿Estás? Y sus ojos eran tan grandes que casi se le salían de las órbitas, ¿estás diciendo que el verde que perdimos era el mismo del torneo de los tres magos? Lo conseguí en uno, sonrió Sirius. ¿Pero por qué acudió a ti? Preguntó Madame Grimleauck, desconcertada. Farlis vino a buscarme por lo que está pasando aquí, respondió Harry. No lo entiendo, dijo ella sacudiendo la cabeza. Al parecer, los dragones tampoco, dijo Charlie, tomando el relevo. Tenemos entendido que han estado reuniendo a todos los dragones de Gran Bretaña y llevándolos a su nueva reserva, ¿no? Sí, asintió, mirando el mapa grande. Creo que ya hemos encontrado a la mitad, lo cual es muchísimo más rápido de lo previsto. Bueno, al parecer, a los propios dragones no les ha gustado que los hayan sacado de sus hogares, que han ocupado durante siglos, dijo Charlie. Por suerte para todos los involucrados, en lugar de arremeter y atacar a todos, tanto mágicos como mugles, decidieron preguntar qué estaba pasando. Así que enviaron a Farlis con Harry. ¿Qué le dijiste al dragón, Farlis? Preguntó Madame Grimleauck con miedo. Lo primero que debe entender, señora Grimleauck, es que, si bien estoy bajo contrato con las reservas que firmaron mi contrato, esto, y aquí Harry tocó su marca, significa que soy algo más. Portavoz de los dragones. Eso no solo significa que puedo hablar con los dragones, sino que los propios dragones han decidido que soy digno de hablar en su nombre. Confían en mí para investigar los hechos, buscar consejos si lo necesito, pero, en última instancia, estoy autorizado a decidir por ellos y a decirles a los humanos lo que los dragones aceptarán.
Considérenme una especie de embajador. Su mirada se dirigió a su marca y la observó fijamente. ¿De verdad significa todo eso? Susurró ella. Por extraño que te suene, a mí me resulta aún más extraño, admitió Harry. Es una gran responsabilidad y me la tomo muy, muy en serio. ¿Qué significa eso en la práctica? Preguntó ella, bajando la mirada para encontrarse con la de él. Ahora mismo, significa que los dragones de Papa Stour, y la vio sobresaltarse al mencionar dónde estaba la reserva británica, aunque no iba a decirle cómo lo sabía, se quedarán donde están mientras averiguo todo sobre ti, la reserva y el objetivo final del ministerio para los dragones. Pero tarde o temprano tendré que tomar una decisión. Espero que sea una que funcione para todos, humanos y dragones por igual. El rostro de Madame Grimbleau palidecía cada vez más a medida que él hablaba, y al final, Harry temió que se desmayara. Sin embargo, de alguna manera, logró recomponerse y mirarlo directamente, algo que a Harry le alegró enormemente, sobre todo sabiendo que llegaría el momento en que querría tener la cara a cara con un dragón. Solo he tenido las mejores intenciones para los dragones y la reserva que he podido construir, afirmó. ¡Genial!, sonrió Harry. Eso es exactamente lo que queremos oír, dijo Charlie. Creo que es justo decirle que tengo órdenes de las otras reservas de examinar también la suya, para ver cómo está y presentarle un informe. Una vez más, Madame Grimbleau que estuvo a la altura de las circunstancias, esta vez sentándose más derecha en su silla. Lo entiendo, dijo. Y, aunque todavía somos muy nuevos, estoy orgullosa de lo que estamos construyendo. ¿Cómo te gustaría empezar? Harry y Charlie intercambiaron una mirada y asintieron. ¿Podríamos ir a tu reserva y echarle un vistazo?, preguntó Charlie. ¿Y conocer a los dragones?, añadió Harry. Por supuesto, asintió Madame Grimbleau, poniéndose de pie. Si tuviera la amabilidad de esperar en la recepción, le conseguiré un traslador y llaves de guardia. ¿Ves, cachorro?, susurró Sirius mientras caminaban de vuelta por el pasillo. La ropa adecuada hizo que nos escucharan y así pudimos conseguir lo que queríamos con mayor facilidad. Harry simplemente negó con la cabeza mirando a su padrino. Hasta donde él podía ver, lo que llevaban puesto no significaba nada. Fueron sus nombres y, sobre todo, su marca lo que les dio la victoria, dándoles la oportunidad de decir lo que habían practicado. De cualquier manera, ahora podía empezar el verdadero trabajo. Capítulo 28, los chicos están de vuelta en la ciudad. 4 p.m. jueves, 25 de agosto de 1995. Papa Stour, Islas Shetland, Escocia. En cuanto el traslador los liberó a los 5 y Harry se recuperó de su tropiezo, miró a su alrededor. Estaban cerca de un conjunto de edificios de piedra bajos y achaparrados con gruesos techos de paja. Senderos de tierra los conectaban entre sí, formando una vaga semejanza de calle, e incluso se veían algunos pequeños jardines de flores. Era evidente que, hasta hacía relativamente poco, esta pequeña aldea había estado habitada. Lo único que Harry no sintió fue ninguna atracción por su magia ni ningún deseo de irse. Levantó una ceja con curiosidad hacia Charlie, quien se acercó e inclinó la cabeza. «Es porque estamos dentro de las barreras», susurró. «No nos afectará aquí». Harry asintió en señal de comprensión. «¿Cuánta gente vive aquí?», preguntó Remus. «Antes de que compráramos la isla, había 17 mugles», respondió Madame Grimbleau. A todos les ofrecieron una compensación generacional exorbitante por mudarse. «Me alegra oírlo», dijo Sirius. «Todo lo que hacemos aquí es transparente, no hay trucos ocultos ni tratos por debajo de la mesa», afirmó con énfasis. «No lo cambiaría por nada». Harry le sonrió, muy contento de oírlo. «¿Cuántos cuidadores de dragones tienes hasta ahora?», preguntó Charlie. Por un instante, pareció un poco avergonzada. «Solo uno, me temo». «Y ahí está». Se giraron y vieron a un hombre de mediana edad, con una espesa barba entrecana, caminando hacia ellos. «Angus McNulty, me gustaría presentarte a Harry Potter, Charles Weasley, Sirius Black y Remus Lupin», presentó Madame Grimbleau. «Por favor, es solo Charlie», les dijo el cuidador del dragón a ambos mientras estrechaba la mano de Angus. «Señor Potter, un placer conocerlo», exclamó Angus, y Harry estaba seguro de que su brazo estaba a punto de caerse de tanto bombearlo. «He leído todos sus artículos». Harry parpadeó. «No ha habido tantos». «No importa», respondió Angus. «Un hombre que puede hablar con esas bestias es un hombre al que hay que escuchar». «Charlie y Harry están aquí para conocer nuestra nueva reserva», afirmó Madame Grimbleau.
No tendrás oportunidad de ver mucho, ya que llegas tan tarde, dijo Angus, pero estaré encantado de mostrarte todo lo que pueda. Tal vez si pudiera conocer a los dragones hoy, sugirió Harry, y luego podemos echarle un vistazo a todo mañana. Sí, me parece un buen plan, respondió Angus. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Cuántos dragones tenéis aquí hasta ahora? Preguntó Charlie. Hasta ahora, hemos logrado trasladar 23 caballos negros hibernianos y 19 caballos verdes galeses comunes hasta aquí, respondió Madame Grimleauc. 18 verdes, corrigió Angus, luciendo avergonzado. No te preocupes por Farlis, dijo Harry con una sonrisa. Volverá en un par de días. ¿Farlis? Preguntó Angus, mirando a su jefe en busca de aclaración. Al parecer nuestro Grim desaparecido voló a Rumanía para hablar con el señor Potter, le dijo. Harry, corrigió. Claro, asintió Angus. Como eres el único hombre del mundo que puede hablar con esos dragones, tiene sentido. Harry sacó su escoba del bolsillo, la agrandó y miró alrededor de la isla. ¿Por dónde? Preguntó. Sigue la costa hacia el oeste y los encontrarás, respondió Angus. La mayoría suele dormir cerca del océano. Gracias, respondió Harry. Mientras se impulsaba desde el suelo y aceleraba, escuchó a Madame Grimleauc preguntar si lo que estaba haciendo era seguro y, aunque no escuchó la respuesta, la risa estridente de Sirius fue algo que se pudo escuchar a kilómetros de distancia. Acercarse a los dragones nunca fue fácil, ni siquiera para él. Hasta que tuvo la oportunidad de hablar con ellos y de que reconocieran su marca, supo que era mejor ser cauteloso. Lo había experimentado en Australia, donde los dragones se habían mostrado recelosos de él al principio. Y estos dragones habían sido desarraigados recientemente de sus hogares. Sin duda desconfiarían de cualquier humano. Por suerte, estos dragones no estaban al acecho, ocultos bajo la arena. En cambio, su corpulencia resaltaba contra la hierba verde grisácea y las piedras marrón grisáceas. En realidad, era una isla desolada, aunque Harry no creía que a los dragones les importara, sobre todo si traían ovejas o algo similar para complementar lo que seguramente sería una dieta basada exclusivamente en pescado. Un cuerpo negro y esbelto fue lo primero que vio. Su mole estaba a media colina, con la cabeza apuntando hacia el mar y la cola y las alas apretadas contra el cuerpo. Harry aminoró la marcha y giró, inclinándose para acercarse al dragón y verlo. En el instante en que vio que el gran ojo cambiaba de azul a naranja, supo que lo habían descubierto. Aterrizó rápidamente, decidiendo que caminar los últimos 100 metros era mucho mejor idea que volar directamente. «Hola», llamó. «No quiero hacerte daño». Al instante, la cabeza del dragón se levantó y se agregaron motas doradas al naranja de sus ojos. «Mi nombre es Harry Potter», continuó. «Me llaman portavoz de los dragones». Eso hizo que el dragón se pusiera de pie y sus alas se desplegaran ligeramente. Aún más inesperados fueron los otros 5 dragones que surgieron de la cima de la colina. Decidiendo que era mejor dejar que los dragones se acercaran a su manera, se detuvo y colocó su nimbus en el suelo. Observó cómo el primer dragón, el Hibernian Black, se acercaba sigilosamente. Había algo en su porte que hizo que Harry ladeara la cabeza. Parecía cauteloso, pero con un matiz de excitación que parecía intentar reprimir. ¿De verdad eres Harry Potter?, preguntó el negro. ¿Sabes quién es Farlis? Harry le sonrió, ahora que había oído su voz, no había duda de que el negro era un hombre, todavía joven, si Harry adivinaba. Conocí a Farlis el año pasado en una competición de 2 piernas, donde también conocí a Ramagant y pinté su retrato. ¿Eres tú?, exclamó la negra antes de girar la cabeza y tocar la trompeta lo suficientemente fuerte para ser escuchada en toda la isla. ¿Puedo preguntar tu nombre?, preguntó Harry. Soy Brimlis, respondió. Y entonces empezaron a llegar los demás dragones. Primero, los 5 que habían estado observando desde el otro lado de la colina bajaron pesadamente. Otros 3 volaron desde el agua donde Harry supuso que habían estado pescando. Luego, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 o más, el resto de los dragones volaron hasta que Harry quedó completamente rodeado por un mar de negro y verde, todos intentando verlo bien. Harry Potter. Farlis dijo que vendría. Él lleva la marca. ¿Está aquí para ayudarnos? Harry levantó las manos para calmarlos, mientras giraba en círculo. Es un placer conocerlos a todos y quiero aprenderme sus nombres, dijo. No tengo mucho tiempo hoy, pero quería conocerlos y decirles que haré todo lo posible por ustedes. Tú llevas la marca, afirmó un negro mayor.
Sí, lo hago, respondió Harry, inclinando la cabeza hacia el anciano. Me lo dio Memzat, el líder del Weir de los dragones rumanos, quien me consideró digno de portarla y de hablar con y por todos los dragones del mundo, donde quiera que estén. Lo considero el mayor honor que he recibido. El zumbido bajo de los dragones combinados lo sobresaltó al principio, era musical y lo llenó de felicidad y aprobación desde la planta de los pies hasta la punta de las orejas. Memzad le transmite sus saludos, al igual que Dan Krum, el líder del Weir de los Opaleyes Antípodas en Australia, continuó. ¿Puedo saber quién es el líder del Weir aquí? Inesperadamente, los dragones parecieron avergonzados, aunque Harry no tenía idea de cómo lo sabía. No tenemos un líder del Weir, le dijo Breblis. Antes de venir aquí, estábamos dispersos por toda la tierra, en nuestros propios Weirs. Entiendo, respondió Harry. Quizás si nos quedamos aquí, puedas ayudarnos a elegir. Preguntó Breblis, una opinión que, una vez más, obtuvo la aprobación de los demás, como lo evidenciaban los dragones que vibraban en sus pechos. Sería un honor para mí, respondió Harry, haciendo una reverencia. Hasta ese momento, ¿puedo preguntar cuál de ustedes es el dragón mayor? El negro que había preguntado por su marca dio un pequeño paso hacia adelante. Yo, Mirdis, tengo ese honor. Es un honor conocerte, Mirdis, Harry hizo una reverencia. Te pido que me ayudes a comprender lo que ha sucedido aquí y lo que a ti y al resto del Weir les gustaría que sucediera. Como desee, señor presidente, respondió Mirdis. Quizás podríamos empezar con un vuelo sobre esta isla para ver si es apta como Weir, sugirió Harry. Eres sabio, orador, respondió Mirdis. La gran ráfaga de viento de todos los dragones que saltaban hacia el cielo, batiendo sus alas para ganar altura, casi derribó a Harry. Sin embargo, rápidamente tomó su Nimbus, montó y se elevó hacia el cielo. Luego, con Mirdis a un lado, Breblis al otro y los 39 dragones restantes volando en formación por encima y detrás de él, emprendió un largo y tranquilo vuelo sobre y alrededor de la isla. 0,009,02 AM jueves, 26 de agosto de 1995. Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Apenas Cornelius Fudge se había sentado en su cómodo asiento de cuero negro con respaldo alto cuando sonó el timbre del intercomunicador. Se quedó paralizado y lo miró con los ojos entrecerrados. No, pensó, negando lo que estaba seguro que anunciaba. Las órdenes permanentes de su secretario, sus órdenes, las órdenes del ministro de magia, establecían que no debía tener citas hasta al menos las 10 de la mañana, preferiblemente las 11. Ahora era cuando debía recibir su té y pasteles de la mañana, algo que no tenía nada que ver con su intercomunicador. BZZZZ. Lo miró fijamente, y el tono más largo le indicó que Elise, su secretaria, realmente necesitaba su atención, probablemente porque era urgente lo que fuera o quien fuera. Cuando sonó por tercera vez, y esta vez casi el doble de largo que la anterior, supo la respuesta. ¿Sí? Preguntó, apretando el botón, esperando contra toda esperanza. Disculpe la molestia, ministro, dijo Elise, pero la subsecretaria está aquí para verlo. Dice que es muy urgente. Como si alguna vez hubiera un momento en que no fuera urgente para ella, pensó Cornelius. Realmente no estaba de humor para ella, pero por desgracia, no tenía opción. Si conocía digamos, a su subsecretaría, se quedaría ahí molestando a Elise hasta que la dejara entrar. Por favor, hazla pasar, dijo, usando su tono más jovial, sabiendo que un Bridge podía oír. Unos momentos después, la puerta se abrió y reveló la figura rechoncha y rosada de su subsecretario. Buenos días, Dolores, dijo. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días, ministro. Estoy muy bien, gracias por preguntar, respondió con su aguda voz de niña. Consideró ofrecerle una silla, pero decidió no hacerlo con la esperanza de que no se quedara mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer por usted esta mañana? Preguntó. ¿Sabía usted, ministro, que Harry Potter estuvo aquí ayer? Preguntó dulcemente. Cornelius la miró fijamente, repitiendo las palabras en su mente. ¿Harry Potter? ¿Aquí? Sí, ministro, y solo cuando ella respondió se dio cuenta de que realmente había expresado sus pensamientos. Tengo información fidedigna de que él, y quienes lo acompañaban, visitaron a Matilda Grimgleauck en su oficina para la regulación y supervisión de los dragones de Gran Bretaña. ¿Lo hizo? Preguntó Cornelius. La esperanza floreció en su pecho. Él, el ministerio, había sufrido un duro golpe cuando Potter dejó Gran Bretaña, sobre todo porque se fue tras firmar un largo contrato con las reservas de dragones del mundo.
El público se había indignado porque el niño que vivió los había abandonado y lo culpaban. Cornelius no había podido hacer nada para evitarlo. Incluso había intentado convencerlo de que se quedara creando el departamento que dirigía Grimbleauk. Al fin y al cabo, si el niño quería dragones, aquí los tenía. Lo peor para Cornelius era la traición que sentía personalmente. El joven Harry había sido lanzado al mundo mágico por accidente, gracias a ese maldito, o bendito, cáliz de fuego. Cornelius había hecho todo lo posible por ayudarlo, llegando incluso a conseguir su emancipación para que pudiera dejar a sus parientes y conservar su magia. Potter no se lo había agradecido en absoluto. Sí, ministro, y la voz burlona de Umbridge ya empezaba a irritarlo. ¿Sabes lo que se discutió?, preguntó. Desafortunadamente, no, ministra, respondió Umbridge. Aunque uno de los que lo acompañaban era Charles Weasley, el cuidador de dragones al que le ofrecimos el puesto de cuidador principal de dragones para nuestra nueva reserva. Si Weasley y Potter estuvieran aquí, significaría. Pero ¿y si no? Había demasiadas incógnitas y demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. A pesar del tiempo y de sus propias órdenes, necesitaba llegar al fondo del asunto. Elise, dijo, abriendo el intercomunicador para comunicarse con su secretaria. Envía a alguien y trae a Matilda Grimbleauk de la oficina del dragón inmediatamente. Sí, señor ministro, respondió ella. Por desgracia, eso lo dejó solo con Dolores hasta que llegó Matilda. Reprimiendo una mueca, Cornelius se afanó en su escritorio, buscando trabajo para no verse obligado a charlar con la mujer. El primer informe que encontró, sobre el grosor del fondo del caldero, irónicamente escrito por el hermano menor de Charles Weasley, era increíblemente aburrido y, aunque Cornelius no tenía ni idea de por qué lo habían escrito, seguía siendo 100 veces mejor que hablar con su subsecretario. Un golpe a su puerta lo hizo tirar del objeto y levantar la vista. Dolores se había sentado al otro lado de su escritorio y parecía estar leyendo un informe. Entre. Llamó. Como era de esperar, apareció la persona que había llamado. Señora Grimbleauk, gracias por venir, dijo, poniéndose de pie y señalándole la silla que quedaba. Buenos días, ministro, respondió. Gracias. Gracias por venir, dijo. Tengo entendido que ayer tuvo visitas, ¿no? Sí, ministro. Harry Potter, Charlie Weasley, Sirius Black y Remus Lupin, respondió ella. Cornelius palideció. ¿Black también había vuelto? La apoderada negra en el Wizengamot ya era bastante mala, parecía deleitarse haciendo preguntas incómodas, pero tener de vuelta a Lord Black. Se estremeció al pensar en lo que eso presagiaba. Rápidamente, apartó el pensamiento de su mente. Había asuntos más urgentes entre manos. ¿Puedo preguntar de qué se trataba la reunión?, preguntó. Fue triple, respondió. Primero, Charlie rechazó nuestra oferta de nombrarlo nuestro jefe de cuidadores de dragones, un resultado decepcionante, pero no del todo inesperado. Charlie luego añadió que estaba allí a petición de los cuidadores de dragones de las otras reservas, para observar cómo está organizada nuestra reserva y cómo planeamos gestionarla. ¿Qué derecho tienen a indagar en cómo gestionamos las cosas?, preguntó Umbridge indignada. Esta es la Reserva Británica de Dragones. Sin duda, nuestra forma de operar será superior a la de cualquier otra reserva del mundo. Hay muchas cosas que no sabemos y muchas que podrían enseñarnos, replicó Cornelius. Somos demasiado nuevos para saber exactamente qué estamos haciendo, asintió Matilda, mostrándose de acuerdo. ¿Qué podrían enseñarnos?, resopló Dolores. Bueno, para empezar, sabían que ya habíamos perdido a uno de nuestros dragones, respondió. Atravesó nuestras barreras. Pero pagamos un galeón por esas protecciones. Protestó Cornelius, preguntándose si debería pedirle que le devolviera el dinero. Y son protecciones de primera, no hay nada mejor, respondió Matilda. Pero, al parecer, las protecciones son como papel de seda para los dragones. No significan casi nada. Imposible. Dijo Dolores y Cornelius puso los ojos en blanco. ¿Pasa lo mismo con todas las reservas?, preguntó. Aparentemente sí, respondió ella. Entonces, ¿cómo mantienen sus dragones?, se preguntó. Matilda se encogió de hombros. Los dragones simplemente deciden quedarse. No es algo que la reserva anuncie. Negó con la cabeza ante la revelación. Lo entiendo. Por curiosidad, ¿dijeron qué pasó con el dragón que perdimos? ¿A dónde fue? Fue a hablar con Harry, se rió Matilda. Por Potter. Te lo dije, Cornelius, el chico puede controlar dragones.
Tenemos que hacer algo para frenarlo antes de que se vuelva demasiado poderoso. Dijo Umbridge, inclinándose hacia adelante en su silla. No les da órdenes, respondió Matilda, negando con la cabeza. Pero eso me lleva a la tercera razón de su visita de ayer. ¿Ah, sí? Preguntó Cornelius. Como Harry puede hablar con los dragones, lo han elegido como la persona a la que están dispuestos a escuchar, dijo. ¿Ves? Tenía razón. Intervino Umbridge. Matilda ni siquiera se detuvo y continuó hablando mientras miraba directamente al ministro. No les da órdenes, pero sin duda escucharán cualquier decisión que tome. Por el momento, solo está evaluando nuestra reserva y hablando con los dragones que hemos reunido, escuchando su opinión sobre ser trasladados de sus hogares y si estarían dispuestos a quedarse en nuestra nueva reserva. Una vez que tome una decisión, se la comunicará a los dragones. Y decida lo que decida, ¿los dragones lo seguirán? Preguntó Cornelius. Creo que sí, respondió ella. Cornelius tomó una decisión rápida. Entonces que haga lo que ha venido a hacer. Si conseguimos su aprobación ante los dragones, habrá muchas más posibilidades de que nuestra nueva reserva triunfe. Ministro. No puede hablar en serio. Declaró Umbridge, sorprendida, con una voz aguda que Cornelius creía que solo los duendes podrían oír. ¿Por qué le daría este poder? Potter es solo un niño que nos abandonó. No lo necesitamos. Ya oíste a Matilda, Dolores, respondió Cornelius. Los dragones lo escuchan. Y más que eso, el público escuchará al niño que vivió. Necesitamos que sea feliz y que diga lo correcto. Y que se lo diga a todo el mundo. Matilda, hagas lo que hagas, acomoda al joven Harry y a quienes lo acompañan. Ofrécele visitas guiadas, explícale todo. Quizás, solo quizás, si le damos lo suficiente, todo este esfuerzo dé sus frutos. Ministro. Protestó Dolores. Dolores. Espetó. Ya hemos invertido decenas de miles de galeones en este proyecto y quién sabe cuánto más gastaremos antes de que esté plenamente operativo. Si Harry Potter es la clave para que funcione, estoy dispuesto a darle lo que quiere. Con su permiso, ministro, ¿regreso a mi oficina? Preguntó Matilda. Tengo una reunión con Harry y Charlie para esta tarde. Por supuesto, respondió. Por favor, manténme al tanto de cualquier novedad. Dolores, gracias por informarme de esto. Estoy seguro de que tú también tienes trabajo que hacer. Dicho esto, ambas mujeres se levantaron y se marcharon, dejando que Cornelius se recostara en su silla. Esperaba que Elise tuviera el té listo. Le vendría muy bien. Y después de Dolores, quizás con un chorrito de brandy. 0/0/9/07 AM jueves, 26 de agosto de 1995. Mansión Greengrass, Cumbria, Inglaterra. Puede que aún fuese temprano, pero era mucho más tarde de lo que Harry pretendía. No fue por elección propia, y llevaba una hora deseando estar allí, pero por alguna razón exasperante, a Sirius le había sido casi imposible despertar esa mañana. Claro que Harry debería haberlo previsto en cuanto Sirius declaró la noche anterior que iba a salir y que podría llegar tarde a casa, así que no me esperes despierto. Fuera lo que fuese lo que le había pasado a Sirius, lo había dejado a la vez desbordante de felicidad y de muy mal humor por verse obligado a despertar. Por desgracia, Sirius era el único que sabía exactamente a dónde quería ir Harry. Claro, no fue hasta que lo dejó donde estaba que Sirius le preguntó por qué no había tomado el autobús noctámbulo. Aunque Harry nunca había oído hablar de él. Ayer, su primer día de regreso en Gran Bretaña, habían intentado mantener un perfil bastante bajo, sin contar su visita al Ministerio de Magia, con la esperanza de que la noticia de su regreso no saliera en los periódicos. Y eso me recordó por qué Harry había querido estar donde estaba hacía una hora. Por si acaso el profeta se enteraba de ellos y publicaba la noticia. Harry sacó el espejo mágico de su bolsillo y lo activó. Daphne. Llamó. Un momento después, sus brillantes ojos azules lo miraron. Hola, Harry. Sonrió. ¿Cómo estás? ¿Ya desayunaste? Preguntó. Estoy bien, Harry, respondió ella. Y como todavía son vacaciones, he podido seguir durmiendo hasta tarde. Estoy a punto de bajar a desayunar. ¡Genial!, exclamó Harry. Ella ladeó la cabeza hacia él con evidente desconcierto. ¿Por qué es tan maravilloso que aún no haya desayunado? Preguntó. Porque eso significa que no has tenido oportunidad de ver el periódico, pensó, mientras en lugar de eso decía. Porque me preguntaba si podrías hacerme un favor. ¿Un favor? Preguntó ella arqueando delicadamente una ceja.
Él le sonrió y levantó el espejo, de modo que, además de su rostro, mostraba una vista del terreno que lo rodeaba. Y la casa a lo lejos, detrás de él. Bueno, verás, estoy un poco estancado donde estoy y me preguntaba si sabrías cuál es la mejor manera de entrar, dijo, con una sonrisa que amenazaba con convertirse en risa. La observó mientras sus ojos se entrecerraban y luego se agrandaban en sorpresa y reconocimiento. Harry Potter, ¿dónde estás exactamente ahora? Preguntó. Estoy parado afuera de una antigua mansión, respondió. O sea, se ve muy bonito desde aquí, sobre todo con todos los árboles, los parterres y el césped, sobre todo el césped, es tan verde. Ese césped. ¿Estás? Lo estás. Esa es la mansión Greengrass. Exclamó. ¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en Rumanía. Harry se rió mientras las palabras y las preguntas salían de ella. Daphne. Daphne. Llamó. ¿Crees que podrías dejarme entrar? No puedo atravesar las barreras. El cierre instantáneo de su boca precedió a la imagen en el espejo, que se sacudió tanto que a Harry le resultó casi repugnante verla. Padre. Escuchó gritar a Daphne. La conversación desde su lado era más bien apagada, aunque Daphne la escuchó perfectamente. Harry está en la puerta. Tenemos que abrirlo. ¿Sí? De verdad está ahí. ¿Lo ves? Hubo un breve destello del rostro de Quirrell antes de que Daphne, aparentemente, le arrebatara el espejo. No sé por qué está aquí, pero estoy segura de que nos lo dirá en cuanto anotemos su nombre en el libro de la sala para que pueda entrar. Gracias, padre. Voy a buscar a Harry y lo traeré. Y entonces el espejo volvió a moverse, pero Harry no le prestó mucha atención porque unos segundos después, una figura delgada, con su cabello negro colgando detrás de ella, salió corriendo por la puerta principal y bajó por el largo camino de entrada hacia él.